Sean ustedes bienvenidos a Broward International University. En esta ocasión vamos a conversar acerca del futuro de la educación. Para ello, permítame presentarme. Mi nombre es el Dr. Rocha. Soy el rector de la Universidad de Broward International University, y en esta ocasión tengo como me acompaña la doctora Sandra Verde, quien es la decana de educación. Esto es un tema muy interesante, bueno, el futuro de la educación. Mucha gente se pregunta, nosotros hemos visto evolucionar desde la educación presencial a la educación a distancia, primero pasando por la educación ¿cómo se llama? Por correspondencia, y eventualmente a dónde nos vamos a dirigir. Esa es lo que todo el mundo quiere adivinar, puesto que esta evolución no tiene freno. ¿Qué opina usted al respecto? ¿En qué dirección nos estamos moviendo? Totalmente de acuerdo. Recordando siempre que la educación es una sola, pero tenemos tres modalidades: la modalidad presencial, la modalidad a distancia y la modalidad híbrida o mixta, como suelen llamar. Cada una de ellas tiene sus propias estrategias para abordar el aprendizaje. Nosotros no podemos decir que mejor es la educación a distancia, o mejor es la educación presencial, o mejor es la educación mixta. Pero la tendencia de hoy en día es la modalidad a distancia, específicamente la virtual, con el uso de la tecnología. Okay. Eso realmente se ve muy evidente cuando uno analiza las instituciones, incluso las demás de prestigio, como podríamos citar el MIT, Harvard University y muchas otras de esa naturaleza. Correcto. Que han sido tradicionalmente universidades de presenciales, que hoy en día mantienen unos departamentos de educación en línea muy importantes. La única razón por la cual instituciones de esa naturaleza entran en esa modalidad es porque es el futuro de la educación y no se puede quedar atrás. Lógicamente, sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor Corrado, porque la tendencia en Europa ya se está haciendo que se hacen convenios distintas universidades, y usted puede estudiar una maestría, cualquier posgrado, agarrando créditos en distintas de esas universidades que conforman el convenio. Y el convenio le permite a usted tener doble titulación, o sea, tener título de una universidad de España combinada con la de Alemania y combinada con la de Inglaterra. Esa es la tendencia, para allá vamos. Aunque nosotros aquí a este nivel todavía no hemos llegado a ello, ¿correcto? Lógicamente. ¿O sí lo estamos haciendo? No, aquí en los Estados Unidos sí, hay unas universidades, pero tienen a nivel de 3 universidades, es lo que se está estilando en convenio. O sea, no se ha masificado todavía, pero esa es la tendencia. No. La virtualidad es lo que va a generar todos los procesos de aprendizaje, lo que significa que el rol del docente es muy importante en esta oportunidad, porque el estudiante desde la primaria está utilizando la tecnología. O sea, quiere decir que la educación, fundamentalmente en línea, como usted lo establece, es la educación del futuro, va a cubrir todas las fases educativas. Educación primaria, secundaria y de graduado y posgrado. Toda la fase educativa. Fíjese que aquí en los Estados Unidos ya la primaria, los estudiantes de primaria, yo tengo una nieta que tiene 11 años y sus tareas las hace en el computador y se las envía al teléfono. Le llega a ella en el móvil y ella sabe que tiene que hacer la actividad porque ella le dice que dónde la debe realizar. O sea, que estamos hablando de una realidad que ya existe, pues. Claro, o sea, el futuro ya está hoy. O sea, que ya a la hora de la verdad, lo único que podemos hablar del futuro es el hecho de que la presencialidad, si así se quiere hablar de ello, va a desaparecer. O sea, la educación tradicional está teniendo una metamorfosis tal que en virtud de cortos años no la vamos a reconocer, a menos que nos adaptemos a ella. Sí, lo único que es importantísimo, y insisto en esta conversación, doctor Conrado, es que el docente juega un gran papel en esta virtualidad. Si el docente no se prepara, perece en el camino.
Eso es muy importante. Creo yo que ese es el elemento más importante, de hecho, que se tiene que enfatizar. Toda persona que esté en la docencia o que por una u otra razón esté pensando participar de la docencia, digamos, entrar en la educación como profesión, le es imperativo adaptarse a esa nueva realidad. De lo contrario, como usted dice, simplemente le va a pasar como a los dinosaurios, va a extinguirse. Totalmente de acuerdo. Y para ellos, nosotros aquí en VIU, en Broward International University, tenemos unos programas de posgrado muy apetecibles para los docentes en servicio. ¿Por qué? Porque les ayuda a agarrar una serie de herramientas, instrumentos y estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el mundo donde se están desarrollando. O sea, nuestro programa en educación virtual es una maestría, es importante que la audiencia lo entienda, es una maestría en educación virtual. ¿Qué enfatiza entonces? Enfatiza el aprendizaje que debe tener el docente para hacer más apetecibles los procedimientos y los conocimientos dentro de su proceso de estudio. Por ejemplo, un docente que hoy en día no sepa ni tenga idea de lo que es una plataforma virtual, está en obsolescente dentro de su pensamiento. Si no sabe utilizar una videoconferencia, si no sabe utilizar un foro para los procesos de aprendizaje en el estudiante, o sea, está quedando en la historia verdaderamente, porque hoy en día tiene que ser un docente de vanguardia. Ahora, es interesante porque uno tiene que observar lo siguiente, algo que usted mencionó inicialmente de su nieta. Uh-huh. Es una niña que tiene apenas 11 años de edad. Y ya esa niña que nació en la tecnología es parte de esa para ellos lo otro es algo histórico netamente. Sí. Uno como docente tiene que competir con esa realidad. Esta persona que ya para ellos es natural, a la hora de convertirse en un profesional, si opta, o aquellos que en sus edades opten por el área de educación, van a tener una habilidad natural de ellos. Nosotros, que no venimos de esa naturaleza, si no nos preparamos para ello, vamos a tener una competencia imposible de vencer. O sea que, en otras palabras, tenemos que visualizar claramente que o nos preparamos para eso desde ya, o simplemente nuestra historia es corta. Totalmente de acuerdo. Fíjense que en nuestra maestría recalcan mucho los docentes que el estudio de nuestra institución es bastante apetecible, pudiéramos decir, porque tiene un valor agregado en cuanto a que la asistencia que tiene el estudiante es totalmente, como se dice, vamos a hablarla desde el punto de vista asincrónico, desde el punto de la sinergia, del esfuerzo concentrado. O sea, tan comprometidos los docentes en el progreso de sus estudiantes como los estudiantes mismos. ¿Por qué? Porque son unos estudiantes adultos maduros que asumen su propia responsabilidad. Entonces, como asumen su responsabilidad, son comprometidos para el logro de sus objetivos, pues, para el logro del objetivo. Ahora, es interesante, que yo creo que es algo que debe quedar claro, porque a veces hay una confusión entre decir educación en línea, educación virtual y educación en línea. Normalmente se considera que la educación en línea es fundamentalmente todo tipo de actividad educativa que ocurre a través del internet. Eso es lo que llaman educación en línea. Pero hay una tendencia a pensar de que cuando se habla de educación virtual es un término equivalente. Y en la práctica nuestra maestría lo que realmente no es eso. El enfoque de la maestría de educación virtual es al uso de la tecnología en apoyo al proceso de aprendizaje. Eso es lo que nosotros estamos enfatizando. Eso es lo que nosotros estamos enfatizando. Así es. Eso es muy importante entonces. Sí, es muy importante, claro, lógicamente. Fíjense que fortaleza que puede ofrecer esta maestría en educación virtual, el uso de las plataformas, el uso de la web 2.0 y la 3.0 que se está desarrollando hoy en día,
el uso de una presentaciones impactantes que pueda tener un docente para motivar a sus estudiantes. O sea que tiene que valerse constantemente de la tecnología para poder ser competitivo dentro del mercado. Si no, como suelo siempre decir, perece en el proceso. Eso es una cosa interesante también por esto, ¿no? La evolución de la tecnología, sobre todo en los últimos años, y cada vez asumo que va a ser así, avanza más rápidamente. En otras palabras, el cambio en la tecnología, lo que ocurrió hace 10 años atrás, es infinitamente lento comparado con los cambios de tecnología que ocurren literalmente hoy de un día para otro. Lógicamente, pero fíjese que nosotros aquí en la universidad, porque usted ha sido bastante reiterativo en eso, que en cada periodo académico nosotros estamos refrescando nuestros programas. No esperamos 5 años para cambiar el currículo, ¿verdad? Siempre lo estamos revisando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una educación virtual. Y así como hoy tenemos la verdad verdadera, ya mañana no es la verdad verdadera. Y ya, por ejemplo, si utilizamos una herramienta, ya mañana es obsoleta. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? Entendiendo que la metodología es un medio, no el fin, entendiendo bien claro eso, por eso que el docente debe tener muchas estrategias para tener planes B y C. No presentarse, no, porque no tengo la tecnología, yo no puedo dar esta clase. No, lógicamente, es un medio, pero ese medio va evolucionando constantemente, que tenemos nosotros dentro del currículo hacer ese cambio constantemente. Nuestros profesores dentro de nuestra facultad es totalmente comprometida a esos cambios. Sobre todo en educación virtual, los cambios son vertiginosos. Nosotros no pasamos un periodo cuando no tenemos cambio de cursos, en el sentido de actualizar los contenidos. ¿Sí? No, eso es vital, creo yo. Y yo creo que la audiencia debe de entender, a través de lo que hemos conversado brevemente acá, la gran importancia que tiene, si se pretende ser docente o es docente, de poderse actualizar constantemente. Y no hay más. O sea, que la alternativa que estamos ofreciendo en Broward International University es una alternativa de gran peso y de gran apoyo a esa posible gestión. Lógicamente. Bueno, nosotros tenemos ahorita nuestros primeros egresados. Vamos a hacer un seguimiento a nuestros egresados, y ellos que se han sido entrevistados, hicieron un trabajo de tesis, de maestría, aportaron, y ellos se sienten que, y hacen comparación, el antes y el después. Hoy en día ellos dicen que, bueno, pues la satisfacción que tienen, que son mucho más motivantes sus clases por el uso de la herramienta, o sea, el uso de la tecnología dentro de su salón de clase. Lo cual quiere decir entonces... Y fíjense que en nuestros egresados tenemos como un 80% que trabajan todavía en educación presencial, pero son competitivos porque no es el docente tradicional, sino un docente que los invita a ver un video, un docente que lo invita a que las páginas web son bastante interesantes, hacer una página web de su propia presentación, de su propio tópico que quiera desarrollar en un momento dado. Por decir ejemplos muy sencillos. Claro, eso que usted acaba de decir me parece muy interesante también, porque lo cual quiere decir que los docentes entrenados en esto no solo que están en la capacidad de poderse adaptar a la educación del futuro, que como hemos dicho claramente ya comenzó, y no solo ahora, ya comenzó hace unos cuantos años, porque estadísticamente hablando se sabe de que la educación incluso a nivel de secundario se viene promocionando virtualmente hace más de 10 años. O sea, que esto no es que sea... cuando uno hace una comparación, por supuesto es nuevo, pero no es tan nuevo como que comenzó ayer. Pero lo interesante es que aparte de poder tener esa adaptabilidad, también puede ser un promotor de esos cambios, porque así como el docente puede quedar obsoleto, la institución que no se adapte a ello también le puede ocurrir la misma suerte, puede terminar en el pasado. Lógicamente. Fíjate, yo invito a la audiencia a que se den el permiso de hacer una maestría con nosotros aquí en VIU, en educación virtual, ya que tenemos docentes calificados, tenemos un proceso
de sistema de calidad de gestión, tanto de los procedimientos y otras más que el doctor Corrado pudiera agregar. Bueno, eso es interesante y me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cuál es su opinión del por qué algunos de los individuos de nuestra audiencia pudieran interesarse específicamente en nuestra universidad? Usted ya ha mencionado un par de elementos. Nuestros docentes absolutamente entienden la velocidad con que los cambios en la educación, o mejor dicho, en la tecnología que se usa como herramienta en el proceso de aprendizaje, están ocurriendo, por lo tanto, están constantemente adaptándose a ello. Por esa razón, nosotros como institución, que claramente lo entendemos también, estamos adaptando nuestros programas constantemente para que nuestros egresados estén a la vanguardia. ¿Qué otro elemento sería interesante de enfatizar del por qué VUE es la opción? La asistencia a los estudiantes. Aquí el estudiante va a egresar con un título de posgrado licenciado por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, reconocido pues aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso a nivel de asistencia al estudiante, tenemos nosotros una serie de actividades que lo hacen integrarse semanalmente con su docente, desde un punto de vista asincrónico y sincrónico. Tienen una serie de actividades que cumple, o sea que el estudiante además se siente desasistido, al contrario, se siente totalmente asistido, porque estudiar a distancia y no tener una asistencia semanal de un docente en el aula como mínimo 9 horas de asistencia semanal, está ese estudiante que estudia virtualmente está ávido de información. Entonces, se requiere de tener una interacción constante para que ese flujo de intercambio de información esté ocurriendo no solo con los docentes, sino también con sus compañeros. Con sus compañeros. Eso es muy importante en el área de la educación adulta, ¿no? Sí, señor. Ahora, otra cosa interesante que quisiera yo que la audiencia entendiera. Hay muchas oportunidades de estudio de una maestría en educación virtual a nivel mundial. Fíjese ¿Hay que muchas opciones? Bueno, haciendo bastantes revisiones para actualizar el currículo, no es masificada, no está masificada la maestría en educación virtual. Existen muchas maestrías en educación a distancia y tecnología, existe maestría en educación a distancia y diseño instruccional, existe maestría en educación, pero en educación virtual yo creo que nosotros somos uno de las primeras que se están desarrollando. Primeras y pocas. Y pocas, cierto. De existentes. De existentes. Un plan de estudio bastante pretensivo. Los invito a usted. Yo también comparto y me uno a esa invitación. Nos gusta, estoy seguro que la audiencia puede tener en este momento inquietudes al respecto de esta carrera y de lo que nosotros podemos ofrecer. Y nos gustaría que ustedes, si ese es el caso, pudiéramos participar pues en clarificar cualquier duda que puedan tener al respecto o cualquier interés que puedan tener. Y los invitamos a la página web. Los invitamos a nuestra página web, que es www.biu.us, y además los invitamos a contactarnos. Nuestros teléfonos, el mío es 305-710-5132. Y el mío es 786-362-9395. Además, nos pueden contactar por email. Estamos aquí disponibles para pues clarificar cualquier duda que puedan tener. Y los invitamos a que ustedes investiguen al respecto de esta profesión, que como les digo, y estoy seguro que ustedes como docentes o aspirantes a ser docentes tienen claro, es de un gran poder, de un gran valor social, ¿no? Porque la educación es fundamental para el bienestar de las comunidades. Así que los invito a que hagan su investigación al respecto y nos consideren como una alternativa fuerte en esta dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias.